Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios.
Hola hermano, bueno, estamos aquí en mi hogar junto a mi familia para hablar de la grandeza de nuestro Dios. Primero saludarle, ¿cierto? En estos tiempos donde no hemos podido juntarnos, no hemos podido vernos así presencialmente, pero Dios nos da la oportunidad de poder estar congregados en nuestro altar familiar, en poder estar en contacto con nuestro Dios, en poder a través de estos medios hablar de la grandeza de nuestro Dios, que es lo importante de cada persona, de cada miembro de nuestra iglesia, ¿cierto? El poder estar en comunión con nuestro Dios y así también quizás a la distancia por estas redes tener esta comunión, tener el poder vernos y el poder también escucharlo. Dios les bendiga. Aquí como familia estamos todos bien agradeciendo a nuestro Dios porque Él ha sido con nosotros y porque su amor, su misericordia ha sido siempre para con nuestras vidas, como también creo que ha sido para con cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga mucho. Y para Payihue, y para Duquetco, y para el Ciprés. Dios les bendiga grandemente y bueno, se me ha dado esta oportunidad, ¿cierto?, de poder hablar de la grandeza de nuestro Dios, hablar de su palabra. Yo lo quiero hacer con gozo, con alegría y esperando que Dios, así como obre en mi vida, también obre por su palabra en cada vida que pueda escuchar esta palabra. Su palabra se va a encontrar allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, del verso 13. Vamos a darle lectura a unos versículos de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice como título: los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían porque él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él y hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Amén. Esta es la historia de un ciego, cierto, que Dios quizás en un gran gesto de la grandeza que Dios tiene y el amor que tiene para con los suyos, le devolvió de una forma quizás no muy elegante la vista a este ciego. Pero quizás no vamos a tocar el tema del cómo él recibió la vista, de cómo él el milagro que Dios hizo en él.
sino de la responsabilidad que tenían sus padres con él. Que dejaron, porque fue claro, sus padres le dijeron, él ya es grande, él ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Él ya tiene edad, preguntarle a él. O sea, delegaron quizás su responsabilidad que ellos tenían como padres de este hombre en él mismo. Ellos conocían su historia, ellos conocían cómo él había nacido. Ellos sabían todo, le podían contar todo a los escribas, pero no. El temor de ellos era que también fueran expulsados de la sinagoga, porque en ese entonces era ese quizás la regla que tenían los fariseos, que el que confesare que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga, que de hecho este ciego fue expulsado de la sinagoga. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Como siempre ya, bueno, y para lo que ya me conoce, yo me seco ligerito. Dios les bendiga. Dice, para entrar más a fondo en esto, de cuál era la responsabilidad de sus padres con su hijo, hoy en día podemos nosotros ver qué tan comprometidos estamos con el servicio a nuestro Dios. ¿Qué compromiso tenemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? Dice, los padres del hombre que fue curado estaban con miedo. O sea, los judíos amenazaban que si alguien declaraba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Esto era un asunto muy serio. O sea, porque afectaba la situación religiosa, la económica y social de los que sufrían la sanción. Por eso, a pesar de que en lo íntimo de su ser no le restaba duda alguna que Jesús era el Cristo, que era el Cristo prometido, pero tuvieron miedo y transfirieron toda la responsabilidad en el Hijo. Esto era lo que yo les decía antes. O sea, alegando que él ya tenía suficiente edad como para responder por sí mismo. O sea, podemos decir que es una linda verdad y mentira. O sea, si podemos darnos cuenta hoy, si lo llevamos a estos tiempos, hoy tal vez lo llamaríamos a una manifestación de prudencia, una salida estratégica, o un gesto de declaración pública. O sea, no sé usted de qué forma lo puede interpretar, pero en el fondo, sin embargo, era cobardía, era miedo, era no comprometerse. O sea, era temor de asumir una posición. O sea, era una vergüenza declarar que se ponían del lado de Jesús y que estaban listos a seguirlo. O sea, si ellos declaraban eso, lo más seguro era que también fueran expulsados de la sinagoga. O sea, cuando el que sigue a nuestro Dios es encarado apenas como el hecho de pertenecer a una iglesia o aceptar una nueva vida en Cristo, entonces la decisión está fundada sobre cimiento de arena. O sea, nadie muere por una filosofía o por una idea. Los héroes mueren por personas. Las ideas son apenas instrumentos para hacer felices a las personas. El verdadero Hijo de Dios no es una mera relación con ideas o doctrinas, es relacionarse con maravillosas personas como Jesús. Él es quien da sentido a las ideas y vida a la doctrina. O sea, si llegamos a este ejercicio y sacamos el gran sacrificio que hizo Cristo por nuestras vidas, ¿qué sería lo que está escrito en la Biblia? No sé, podemos asemejarnos así como simple historieta o cuento que si no está, o sea, que no está el poder de Dios ahí. Pero como no es así, como la Biblia está inspirada por Dios, está inspirada por el Espíritu Santo,
¿qué es lo que hace? Transforma vida, transforma al ser humano. O sea, es la razón por lo que optamos nosotros de seguir a nuestro Dios. O sea, si ponemos, por ejemplo, a un joven que acepta a Cristo como persona, se sentirá orgulloso de decir que lo ama, que le entregó la vida. Si por otro lado apenas está convencido de una filosofía de vida, ni siquiera entenderá por qué hizo o deja de hacer cualquier cosa. O sea, pregunta a un joven que solo aceptó ir a la iglesia, ¿por qué no va, no sé, a una discoteca, a una fiesta? Él dirá, es que por permite. En eso podemos entenderlo claro, ¿cierto? Lo que determina su vida es la iglesia, es la doctrina, es el servir a nuestro Dios, y en muchos casos es lo que los pastores, y en cierta medida lo que se le ha predicado a sus padres, los lleva a tomar una decisión. Y aquí una pregunta, mis hermanos, ¿te has enamorado de Jesús? Quizás podemos reflexionar y decir, pero cuando el joven se enamora de Jesús y llega a la conclusión de que no puede vivir sin Él, cuando en su vida Cristo no es una simple teoría. Cuando un cristiano ha tenido una experiencia personal, no tendrá reparo en defender ideas que son instrumentos al servicio de una persona, o sea, de nuestro Dios, mis hermanos. O sea, ¿qué es lo que nos pasa hoy en día? Nos echamos de menos. Quisiéramos estar todos juntos ahí en la iglesia, alabar a Dios como lo hacíamos siempre. Pero estos son los tiempos que vivimos hoy. Estos son los tiempos que Dios nos ha permitido del poder estar, no sé, a través de esta red, mis hermanos, estar en comunión, estar en contacto, poder en cierta medida disfrutar de la grandeza de nuestro Dios. O sea, ¿cuánto podemos decir que conocemos a jóvenes que les da vergüenza llevar la Biblia cuando van a la iglesia debajo del brazo porque quizás los amigos lo van a ver en la calle? Oiga, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Si nosotros hoy en día nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que en el juicio final Él también se avergonzará de nosotros. O sea, la palabra de nuestro Dios es claro, y a la vez de darnos grandes promesas, grandes beneficios para nuestra vida, también tiene sentencias. Y si nosotros negamos a nuestro Dios, Él también nos negará un día. O sea, ¿cuánto de nosotros podemos decir, conozco a cristianos que trabajan por años en una empresa, y nadie sabe que son cristianos? ¿Cómo puede ocurrir eso, hermano? Que el Señor nos bendiga. O sea, ¿qué es lo que nos dice la palabra? La luz se pone sobre un candelero para que alumbre, no para ponerla debajo de un cajón. Si somos sal de la tierra, es para sazonar, no es para dejarla que se desvanezca. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, Dios nos ayude. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto nuestro Dios? O sea, alumbre al mundo, alumbre a esta sociedad. Si usted piensa, si usted medita, somos quizás lo más cuerdo, el cristianismo, el evangelio del poder tener que está dentro de esta sociedad tan corrupta, tan que se va degenerando cada día más. Dios nos bendiga, mis hermanos. Somos sal para sazonar, para darle quizás sazón a la vida de aquel que está lejos de Dios. Dios nos bendiga. O sea, ¿cómo podemos vencer nosotros la timidez? O sea, la solución es simple. Ve a Jesús y pídele que dé un corazón capaz de amarlo, enamorarte de Jesús y aprender a vivir con Él las más bellas experiencias de amor. Permite que Él participe de tu vida día a día. Cuando ores, o sea, habla con Él como si fueran amigos. Abre tu corazón y cuéntale tu sueño.
tus planes, tus alegrías, tus tristezas, en fin. O sea, todas las luchas que puedas tener en la vida, cuéntaselas a nuestro Dios. Y Él será, mis hermanos, porque su palabra sí nos enseña que a nadie dejará huérfano. ¿Te sientes injustamente tratado, incomprendido? Cuéntaselo todo a nuestro Dios. Deja que Jesús no sea solo tu Salvador, sino también tu gran amigo. O sea, ¿acaso tú no tienes orgullo de andar con un amigo por la calle? ¿Acaso tú no dices a todo el mundo que eres amigo de una persona famosa? O sea, no sé, pues yo soy amigo, voy a poner un ejemplo de alguien famoso, o de Alexis Sánchez. Yo le cuento a todo el mundo. ¿Qué mejor testimonio, qué mejor forma de dar luz, de sazonar a esta sociedad que hoy en día está corrompida? Dios le bendiga, mis hermanos. Sus padres le dijeron, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Ellos sabían su historia, ellos sabían cómo había nacido, ellos sabían cómo había sido su vida diaria. ¿Y en qué delegaron la responsabilidad? Hoy pregúntenle a él. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con la obra de nuestro Dios? Qué pena, mis hermanos. Ellos podían explicar todo. Ellos sabían todo. Ellos conocían detalles de la historia. Solo que ellos no estaban comprometidos porque no habían pasado por la experiencia personal que el Hijo había tenido. Y en cuanto a ti, ¿ya te encontraste con Jesús en el camino de la vida? ¿Ya viste que en tu experiencia se operó el milagro de la transformación? ¿Tienes algo para contar a las personas sobre tu experiencia con Cristo? Gran desafío, hermano. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido mi experiencia con nuestro Dios? Dios ha sido maravilloso para con mi vida. Dios ha sido maravilloso para con mi familia, mis hijos, mis compañeras. Hemos pasado alto, hemos pasado bajo. Muchas veces también hemos sido planitos, pero Dios ha sido nuestro sustentador siempre. Él no nos ha desamparado. Un día los amigos se pueden acabar. El pastor que te enseñó la doctrina puede ser recogido por la muerte. Tus padres pueden pasar al descanso. El templo puede ser deteriorado por el tiempo y hasta la doctrina puede evolucionar a la luz de la palabra de Dios, pero Jesús es eterno. En Él no existe mudanza ni sombra de variación. Él es la piedra angular. Si tu fe y tu forma de servir a nuestro Dios están sustentadas en Él, entonces nuestra salvación, hermano, está garantizada. Que el Señor nos bendiga. En una de las principales plazas de Tokio, y este es un ejemplo que muchas veces, mis hermanos, se da, existe una enorme estatua de Buda, con los brazos cruzados y los ojos cerrados. O sea, todo el mundo imagina que aquel Dios no está durmiendo, sino que está apenas meditando. O sea como fuere, está con los ojos cerrados. Eso lo tenemos claro. Pero mire nuestro Dios, mire lo que hace nuestro Padre. Y lo ratifica allí en el Salmo 121. Encontramos una maravillosa promesa que dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que lo guarda a usted, hermano. El que me guarda a mí, el que guarda a mi familia, el que guarda a esta nación. El que por la oración de sus hijos, Dios ha tenido misericordia. Que el Señor nos bendiga. O sea, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nuestro Dios es el único. Nuestro Dios es un Dios siempre vigilante. O sea, siempre con los ojos abiertos. Y aquí podemos dar el ejemplo que los peregrinos que anualmente se dirigían a Jerusalén a participar de la fiesta, cantaban este salmo mientras iban por el camino. O sea, quizás hoy es conocido como el Salmo de los Viajeros. Todo
El Salmo hablaba de lo que el salmista esperaba de su Dios a lo largo del viaje. O sea, del caminar de la vida. Dios es quien nos guarda, Dios es quien cuida de nosotros. Su palabra sí nos enseña, nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que te haga falta os será añadido. Dios nos bendiga. Tenemos que tener ese Dios a nuestro favor, mis hermanos. O sea, un Dios personal. O sea, usted, hermano, yo, tenemos un Dios personal que se preocupa por cada uno de nosotros. O sea, Él conoce su entrada, conoce su salida. O sea, siempre será su sombra a tu mano derecha. No te dejará que tu pie resbale. O sea, el sol no le incomodará de día, ni la luna de noche. Eso son promesas que están en la palabra de nuestro Dios. Dice, porque tu Dios está por encima de todos los dioses. O sea, nuestro Dios está por encima de todos los dioses que quizás el mundo puede adorar, puede venerar. O sea, no es simplemente un nombre, no es simplemente un iluminado que pasó por la historia. No es simplemente una filosofía de vida o una estatua de mármol. Es un Dios personal que se interesa por los detalles de tu vida. Oiga, si a veces el más mínimo detalle Dios está preocupado porque a usted no le pase nada, porque a mí no me pase nada. Sus promesas están ahí, su palabra dice que ni una tilde de su cabello va a perecer si no es su voluntad. O sea, ¿cómo no podemos confiar en este Dios tan grande? O sea, Él ve sus lágrimas, se regocija con sus alegrías y se entristece con tu tristeza. Hermano, podemos entender que Dios sufre cuando en tu humanidad te aparta de Él porque Él te ama, hermano. Y lo que más desea es vivir contigo una experiencia diaria de comunión personal. Dios le bendiga, hermano. Dios nos dé la fuerza para poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios siempre va a querer el bien para nosotros. O sea, y en estas cosas podemos, o a alguien le puede asaltar esta pregunta que dice, tal vez en el momento aparezca ahí en tu corazón una pregunta como esta. Si Dios siempre está vigilando, ¿por qué mi padre murió en aquel accidente de tránsito? ¿Por qué no cuidó de mi hijo? ¿Dónde estaba Él cuando sucedió todo esto? O sea, podemos entender aquí y recordar que Dios se hizo hombre para entender mejor tu humanidad y responder a tus inquietudes. No necesitaba hacerlo porque Él era Dios. Pero además de salvarte, era necesario que sacara las dudas de tu cabeza. Se hizo hombre y murió en la cruz. Y en los dolores de la agonía también clamó. También sufrió como humano. Y clamó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? O sea, ¿dónde estaba el Padre cuando toda la tragedia aconteció aquel día que fue crucificado? Si nunca duerme ni dormita, ¿por qué no vino para guardar la vida de su propio Hijo? O sea, mis hermanos, con esto no se está intentando de que usted entierre la cabeza como el avestruz. No, simplemente se está mostrando que por detrás de todo sufrimiento humano existe un propósito. Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, que solo el tiempo se encargará de revelarnos. Y vamos a decir después, Dios hizo muy bien las cosas. Dios fue quien preparó todo esto para que yo entendiera a dónde tenía que llegar. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Dice, ¿por qué? El otro día, mis hermanos, cuenta la historia de un pastor, de un hombre
que le pregunta: pastor, me gustaría amar a Jesús, pero no puedo. Él fue injusto conmigo, llevando a mi padre cuando yo todavía era niño. A lo que el pastor le respondió y le preguntó: ¿y entonces por qué aún vienes a la iglesia? Y esa persona me dio una respuesta muy triste. Dice: porque tengo miedo de salir y recibir otro castigo peor. Oiga, hermano, con esa mentalidad, ¿a dónde vamos a llegar? ¿De dónde sacamos nosotros ese, no sé, pues mis hermanos, esa idea terrorista que tiene Dios? Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios que aporracea a los suyos, no. ¿Y cómo puede ser el humano ser feliz en la iglesia de ese modo? O sea, naturalmente una vida en Cristo mirada de esa forma solo puede ser una vida sin compromiso. Al final de cuentas, si yo trabajo en una empresa solo para ganar un sueldo, trabajaré únicamente cuando me están vigilando. O sea, trabajar lo que llamamos a la vista. Si el jefe lo está mirando, yo me muevo, y si no, me siento, me detengo. Empiezo hoy en día como empiezo a ver el teléfono y cosas y chatear. No, hermano, en todo lo que les decía antes, debemos ser luz para el mundo, debemos ser sal para sazonar esta sociedad. Y donde quiera que nosotros vayamos, demostremos que somos verdaderos hijos de Dios. Hermano, no solo eso significa que solo debo trabajar cuando me vigilan, sino siempre amar todo lo que hacemos, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. O sea, si ellos se descuidan, trataré de distraer el tiempo. De otra forma, total, no existe compromiso y amor hacia los líderes de la empresa. Por eso, de nuevo la misma frase: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Dios nunca permita, mis hermanos, que salgan de nuestros labios estas expresiones así. Que tu vida sea siempre una carta abierta donde las personas puedan leer claramente que el amor de nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dios nos ayude. Dios nos dé la fuerza para poder, como les decía antes, ser una luz para el mundo, ser una sal que sazone esta sociedad, que se refleje que Cristo está en nuestra vida, en quien nos mire, en quien en una conversación diaria o en una conversación que tengamos por ahí con alguien que no conoce a nuestro Dios, que diga: este tiene algo diferente. No sé, no lo puedo describir, pero sí se ve algo diferente, y que eso diferente sea porque Cristo está en nuestro corazón. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les ayude. Le amamos en el Señor como familia. Dios bendiga en especial a Ipaduqueco, a todos los hermanos, los jóvenes. Echamos de menos quizás estar tocando ahí en la iglesia, cantándole al Señor, gozándonos, pero bueno, ya vendrán tiempo para adorar al Señor. Hoy es tiempo de estar en casita, de poder honrar a nuestro Dios en nuestra casa. Así que Dios les bendiga mucho. Esta ha sido la palabra de nuestro Dios, y le invito a que oremos y demos gracias a nuestro Dios por su palabra. Padre bendito, agradecemos a usted su enorme misericordia. Gracias porque nos da este tiempo, Dios, del poder hablar de su grandeza, del poder quizás a través de estos medios, Dios, repartir su palabra, predicar a su pueblo. Bendiga a cada uno de los cuales está conectado ahí, Dios Todopoderoso, para recibir lo que usted tiene para cada vida, para cada corazón. Bendiga su palabra, Dios, en cada vida, en cada corazón, en cada familia que está conectado, escuchando, Dios Todopoderoso. Que su bendición, que su protección sea con cada uno de ellos. Rogamos de su amor, de su misericordia, que sea cada día con nuestra vida, con nuestros ancianos, con nuestros niños, los matrimonios, Dios Todopoderoso. Bendiga grandemente a su iglesia y bendiga, Dios de la gloria,
cada vida, como así su palabra que tenía en este día para nosotros. Se lo rogamos a usted en su amor bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermano. Le amamos mucho en el Señor. Sigamos adelante y que de esta vamos a salir y vamos a salir fortalecidos para con más fuerza, con más ganas honrar a nuestro Dios. Sin duda que cuando nos reencontremos nos vamos a abrazar y bien fuerte porque nos hemos echado de menos. Así que muchas bendiciones y Dios les bendiga. Amén.